Hola, continuando con el análisis del transporte marítimo, conocido como tram, que está orientado al movimiento de mercaderías a granel, ¿no? Hablábamos en anteriores sesiones que en este servicio existe una persona que se le llama el charterer, que la palabra en inglés charter significa alquiler. El charter es el que alquila, ¿no? Que puede ser el que alquila el buque, puede ser el exportador o podría ser el importador. Y la pregunta de qué depende que sea uno o lo otro tendría que derivarnos al contrato de compra-venta internacional de mercaderías, en donde el contrato de compra-venta internacional de mercaderías que ha negociado el exportador y el importador, hay una cláusula de Incoterms. Y como ustedes recordarán, los Incoterms definen cuál de los dos se encarga del flete. Por ejemplo, ¿no? Si el contrato de compra y venta internacional de mercaderías es un contrato tipo FOB, quiere decir que el que exporta no se hace responsable por el embarque, no se hace responsable del transporte internacional. El que se hace responsable es el que compra, o sea, el importador. Pero si el contrato de compra y venta internacional de mercaderías fuera CIF, entonces sería al revés. Eso quiere decir que el que vende, o sea, el exportador, es el que asume la responsabilidad del transporte. Y el que compra solamente está a la espera de que el buque llegue al puerto para recibir la mercadería. Es de ahí de donde nace el hecho de que no sabemos si el que va a firmar el contrato que vamos a analizar dentro de unos minutos es el que vende o el que compra. Podría ser cualquiera de los dos. Para no estar diciendo el que vende o el que compra, se le denomina el charterer. El charterer es el que alquila, que podría ser uno u otro de los operadores, ¿no? Entonces, el que indistintamente a quien tenga que contratar el buque, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos es si todos los exportadores conocen de buques o si todos los importadores conocen de buques, ¿no? Y la respuesta en cualquier país del mundo sería que el 99.99% de los exportadores e importadores no sabe absolutamente nada de lo que es un buque. Entonces, si la casi totalidad de los exportadores e importadores de mercaderías que trabajan en el comercio internacional no saben qué cosa es un buque, no conocen la característica de un buque, entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo van a contratar un buque? Imagínense que tenemos que contratar un buque. La pregunta es, ¿y dónde estará ese buque? ¿Y quién será el dueño de ese buque? ¿Y quién me puede alquilar ese buque? ¿Y en qué condiciones estará ese buque? ¿No? Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos que resolver en este negocio es cuál es el día de hoy las condiciones actuales del buque que yo quiero alquilar, ¿no? Entonces yo puedo entrar a internet y ubicar a una compañía naviera. La compañía naviera me puede informar que ella tiene bajo su responsabilidad o sobre su patrimonio 10 buques, de los cuales pone a disposición 4, y entonces yo observo por las características de los buques que cualquiera de los 4 me puede interesar. Entonces me mandan las características de los buques y yo tendría que hacer
¿Cómo sé yo si por ejemplo, la tripulación del buque señala de que han tenido serios defectos en el control de la temperatura de las bodegas? ¿Cómo puedo saberlo yo eso? Entonces, como los buques tienen una serie de preguntas, preguntas de diseño, preguntas de ingeniería, preguntas de equipos, preguntas de idoneidad de las bodegas, ¿cómo puedo saber yo que soy un exportador de harina de pescado? ¿Cómo sé yo de motores de buque? No sé, no conozco, no he estudiado, no me interesa saber de motores de buques, pero tengo que contratar un buque. Es por esa razón que en este modelo de negocios existen empresas que se conocen con el nombre de clasificadoras de naves o clasificadoras de buques, o en inglés le dicen surveyors, o sea, inspectoras. Acá tenemos en esta relación, por ejemplo, a una de las más antiguas y actualmente una de las más importantes clasificadoras de buques, que se denomina Lloyd's. Lloyd's es una empresa inglesa que debe tener 380 años, 420 años, realizando siempre la misma actividad: inspeccionar buques y emitir certificados sobre estos buques. Los buques, entre otras cosas, tienen que obtener tres autorizaciones de estas empresas clasificadoras. Número uno, tienen que tener su clasificación. La clasificación viene a ser una radiografía del buque, ¿no? ¿Cuál es el nombre del buque? ¿Quién es el propietario del buque? ¿En qué año fue fabricado? ¿Quién lo fabricó? ¿Cuántos años tiene funcionando? ¿Cuántas reparaciones ha tenido? ¿Qué problemas ha tenido en toda su vida? Es decir, toda una radiografía del buque, y de acuerdo a esas características, la empresa clasificadora le otorga una clasificación. La clasificación que usan estas compañías es una clasificación que va del 1 al 100, en donde 1, clasificación 1, y lo mezclan con letras. Por ejemplo, 1A significa el buque que el día de ayer acaba de terminar de ser fabricado, está 100% nuevo, todo le funciona y recién acaba de entrar al mar, ¿no? Entonces ese buque recibe una clasificación, la mejor, que es 1A, ¿no? Y poco a poco, conforme los buques van avanzando en su vida y van teniendo reparaciones y van teniendo problemas estructurales y van teniendo refacciones, entonces poco a poco se le va bajando la clasificación. De tal manera que aquellos buques que ya no pueden navegar o que tienen infinitos problemas, entonces ya tienen clasificaciones muy bajas. Es por eso que la clasificación forma parte de la negociación de un buque. Por ejemplo, ustedes pueden exigir que el buque que venga a tu país, a tu puerto, a embarcar una mercadería, sea un buque con una clasificación, por ejemplo, no menor a un 30A, ¿no? Y entonces buques que tengan clasificación mayores de 30 ya no podrían ofrecértelas, porque ustedes considerarían que ese tipo de buques generaría un problema, un riesgo para tu operación, ¿no? Muy bien, otro clasificador que necesariamente tenemos que llamar la atención es Bureau Veritas. Bureau Veritas es una empresa francesa que nació cerca de la época en que nació Lloyd's, y entre los dos se dedicaron a la clasificación de naves. Entonces, cuando tú hablas de las empresas clasificadoras de naves, tienes necesariamente que mencionar a Lloyd's de Londres y a Bureau Veritas de París. Son los dos grandes ejemplos de empresas mundiales que existen. Hoy día son holdings de mega empresas que se dedican a múltiples negocios, pero sus inicios y su máximo aporte al comercio marítimo mundial radica en la supervisión de naves. Entonces los buques
tienen que, les decía hace unos minutos atrás, tienen que moverse en el mar con 3 autorizaciones. Uno es su clasificación. Quiere decir que el buque tiene que mostrar un certificado que ha sido inspeccionado por una de estas empresas, ¿no? Acá hay más empresas y hay otras que, para no aburrirlos, no los he puesto, pero obviamente ustedes entran a internet y pueden encontrar pues, múltiples compañías supervisoras, ¿no? Entonces, cada buque que presta servicios de transporte marítimo internacional tiene que tener una clasificación. Esta clasificación es temporal, es decir, tiene un plazo máximo para volver a pasar una inspección. Por ejemplo, los buques, dependiendo su antigüedad, son inspeccionados cada año y medio, cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Entonces, estas empresas clasificadoras emiten un certificado llamado de clasificación del buque, ¿no? En donde se hace todo un checklist de las máquinas, de los equipos, de las bodegas, de los equipos de navegación, de los equipos de comunicación, de los equipos de seguridad, de la hélice, del timón, del eje, ¿no? Y de todos los aspectos importantes que un buque puede tener. Y señala cuáles son los riesgos y señala cuáles son las fortalezas del buque. Le da una clasificación, o sea, les pone una nota, que es la nota del 1 al 100 que les mencionaba, y ya está. Lo segundo es que ese buque que ha sido clasificado para navegar necesita un permiso. Entonces las empresas clasificadoras emiten permisos de navegación que se conocen con el nombre de Seaworthiness. Seaworthiness es el permiso para navegar, en donde la empresa clasificadora autoriza a los buques a poder navegar. Porque si el buque está en mal estado, entonces no le autorizan a la nave a navegar. Y lo tercero es que emiten un certificado de idoneidad para transportar mercaderías. Entonces dice, de acuerdo a la empresa clasificadora, dice, este buque puede transportar petróleo búnker, también puede transportar petróleo diésel, también puede transportar gasolinas de 95, también puede transportar queroseno. Entonces hace una enumeración de los productos que el buque, en este caso tanque, puede transportar. Si alguien quiere transportar una mercadería que no está enumerada, entonces no podría transportar. De tal manera que el buque tiene su certificado de clasificación, tiene su certificado de navegabilidad y tiene su certificado para transportar mercaderías. Los 3 son independientes, los 3 se sacan de manera independiente y los 3 pueden tener diferentes fechas de expiración. Eso es lo que hace una empresa clasificadora. Si ustedes quieren corroborar el certificado, alguno de estos certificados, se encuentran a disposición de ustedes en las páginas web de estas empresas clasificadoras, ¿no? Ustedes ponen el código, que lleva un código QR, ustedes ponen el código QR y aparece su correspondiente digital del certificado, con lo cual ustedes pueden corroborar si el certificado que les acaban de enviar a sus correos electrónicos es un certificado original o es un certificado falso. Muy bien, una vez que tú ya tienes la certeza de que vas a trabajar con un buque, entonces aquí va a necesariamente que existir un contrato de transporte marítimo de mercaderías. Estas mercaderías son graneles y se conoce como el servicio TRAM. Los buques son TRAM, las mercaderías son TRAM, el servicio es TRAM. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a negociar cuáles son las condiciones en las cuales estamos contratando este buque. ¿Qué es lo que va a hacer este buque? ¿En qué fechas lo va a hacer? ¿Qué mercadería va a cargar? ¿Qué mercadería va a descargar? ¿En qué puertos? ¿En qué tiempos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién va a pagar qué cosas?
Todo eso va a estar expresado en un contrato. Uno de los contratos más interesantes y más fabulosos que existen en el mundo. Este contrato se llama, en español, contrato de fletamento. Y en inglés le denominan charter party. Y eso es lo que vamos a comenzar a conversar, ¿no? Entonces, en este contrato confluyen tres elementos. Una empresa o una persona que es dueña de un buque. Normalmente hoy día en el siglo XXI son empresas, ¿no? Una empresa que es representante de un buque y por otro lado una persona natural o jurídica que es representante de la mercadería. Y los dos se juntan para poder negociar u obtener un contrato de alquiler de buques, que finalmente se denomina charter party, ¿no? Charter de alquiler, party de contrato, contrato de fletamento que le dicen en español. El fletante es el que ofrece el buque y el fletador es el que contrata el buque. Por un lado está el ship owner, que es el propietario del buque, y por el otro lado está el charterer, que como lo habíamos mencionado ya en anteriores clases, se trata del que va a alquilar el buque, que podría ser cualquiera. Entonces tienes dos elementos aquí importantes, ¿no? El representante del buque y el representante de la carga que va a alquilar el buque. Muy bien. Pero aquí hay un problema. El problema ya lo habíamos mencionado en clases anteriores y decíamos pues que las mercaderías que se transportan en estos buques generalmente son propiedad de de empresas exportadoras e importadoras. Entonces, estas empresas exportadoras e importadoras conocen mucho del producto, pero conocen poco del transporte marítimo. Entonces, si ellos van a tener que alquilar un buque completo, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, y se van a enfrentar a una negociación dos tipos de personas, una que conoce casi todo del negocio marítimo y otra que conoce casi nada del negocio del transporte marítimo. Un contrato sobre transporte marítimo. Como ustedes pueden deducir, si tú pones a una persona que no conoce nada versus una persona que conoce mucho, este contrato seguramente va a ser extremadamente favorable a una de las partes y no va a ser al dueño de la mercadería. Es por eso que aparece un operador llamado chip broker. Los chip brokers son operadores muy útiles en este tipo de mercados. ¿Por qué? Porque los chip brokers generalmente son marinos mercantes que han estudiado en escuela de marina mercante, son oficiales de cubierta y que una parte de su carrera consiste en conocer de buques, conocer de máquinas, conocer de equipos, conocer de contratos, ¿no es cierto? Y ellos deciden tener una empresa de asesoría, de consultoría, de orientación a las empresas exportadoras e importadoras que desean hacer un contrato de charter party. Entonces, estos ship brokers, o sea, son intermediarios, son agentes de naves, son brokers de naves. La palabra broker significa intermediario, ¿no? Lo que ellos hacen es brokeraje de naves. Entonces ellos permanentemente se están poniendo en contacto con las compañías navieras en el mundo con la finalidad de decirles de que ellos se dedican a interrelacionar a las empresas que tienen buques con las empresas que necesitan buques. Entonces estas empresas navieras les hacen llegar qué buques tienen, las características de los buques, el plano de los buques, la clasificación de los buques, le señalan la ubicación de los buques en el mundo basado en un calendario de 12 meses
Y entonces el chip broker tiene en su base de datos una gran cantidad de compañías navieras que a su vez tienen una gran cantidad de buques, que a su vez tienen una gran especialidad en naves y en capacidades, de tal manera que cuando una empresa exportadora se contacta con un chip broker, entonces el chip broker puede decirles, mira, conocemos una empresa que nos está ofreciendo un buque de las características que tú señalas. Entonces, ese es básicamente el aporte que hace el intermediario de naves a la empresa exportadora o importadora. Este chip broker obviamente obtiene una comisión de la compañía naviera por contactarlo con un exportador y por supuesto que recibe una comisión del exportador por contactarlo con una compañía naviera, es decir, cobra una comisión por un lado y cobra una comisión del otro lado. Esto es por el contacto. Ese es un fee, ¿no? Una comisión. Pero por otro lado, como las empresas que alquilan buques son empresas que no conocen el negocio, entonces también les piden a los chip brokers que elaboren un contrato que se ajuste a los intereses de la compañía exportadora. De tal manera que el chip broker se pone a elaborar un contrato en borrador, lo discute con el dueño de la mercadería, lo proponen a la empresa dueña del buque, se negocia, se discute y se cierra el contrato. Entonces, la compañía que es la empresa exportadora le paga al chip broker por concepto de el diseño, negociación y cierre del charter party. Entonces ellos ganan una comisión por eso. Y finalmente, alguien tiene que supervisar que el charter party se va a llevar a cabo, ¿no? Y recuerden que el charter party tiene dentro de sus características una hoja electrónica que nos permite verificar los tiempos que el buque se va a demorar en cargar y descargar, en navegar, en utilizar los servicios portuarios, y que de ahí vamos a calcular los fletes, motivo por lo cual alguien tiene que supervisar, hacerle un follow-up a este contrato, hacerle un tracking a esta operación, y ese normalmente es el chip broker. El chip broker es el encargado también de supervisar la ejecución del charter party, por lo cual adicionalmente también gana una comisión, ¿no? Entonces el chip broker gana comisiones por juntar a los operadores, gana comisiones por diseñar, elaborar y negociar el charter party, y gana comisiones por ejecutar y cuidar que las cláusulas de este contrato se lleven a cabo, ¿no? Finalmente tenemos a Vinco. Vinco es lo que podemos simplificar como una bolsa de buques. Es en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando alguien quería contratar un buque, se enfrentaba a que había muchos buques informales, muchos buques piratas, muchos buques que no cumplían las características que uno quería, había infinidad de problemas, ¿no? Entonces se juntaron un grupo de compañías europeas que radicaban en el mercado de Europa del Norte. O sea, estamos hablando de Suiza, Suecia, Holanda, de Finlandia, de Noruega, entre otros, ¿no? Y hicieron un club de compañías navieras. Este club solamente permitía que los participantes de este club sean compañías navieras que tengan
una cantidad de años en el mercado respetable, ¿no? No recuerdo cuántos años, pero imagínate 10, 15 años como mínimo, ¿no? Por otro lado, también tenían que tener una cantidad mínima de buques. Por otro lado, también tenían que tener un patrimonio mínimo de X cantidad de dólares. De tal manera de que era el club de las compañías navieras millonarias, de las compañías navieras de clase A, de compañías navieras que si tú alquilabas un buque, entonces no ibas a tener ningún solo problema porque Vinco garantizaba y garantiza la idoneidad de sus empresas participantes. Entonces, hoy día, cuando una empresa quiere contratar un buque, tiene la opción de decir, oye, yo quisiera contratar un buque que esté en Vinco. Quiere decir que la compañía naviera dueña de ese buque y el buque en sí mismo tiene que estar registrado en Vinco. Eso te da la garantía de que cumple con todos los estándares mundiales y de esa manera tienes la certeza de que estás contratando con una empresa que no te va a engañar, una empresa que no te va a defraudar. Esto significa que tienes ahí a los llamados top 10, o sea, las 10 primeras empresas navieras que cada una tiene como 30, 40 naves, ¿no es cierto? Y entonces tienes a tu disposición las naves más modernas, con mejor tecnología, las más grandes, las mejor diseñadas, a tu disposición. El problema, como ustedes comprenderán, es que los fletes pues, son carísimos. Es por eso que las empresas exportadoras, que a su vez son tops en sus países, prefieren trabajar con naves que se encuentran registradas en Vinco, ¿no? Esa es la bolsa de valores más importante. Sin embargo, existen otras bolsas de buques que también son importantes, pero que no son tan importantes como Vinco, ¿no? Y entonces, de la fusión de esta interacción de estos 4 operadores, van a ser el Charter Party. Gracias.